¿Qué pasó? Debe estar empantanada con las La evaluaciones lluvia, de... no que sabe qué le habrá pasado. O es que a con veces la no lluvia. tiene el internet, tiene mala señal, tiene siempre problemas con el internet. Ya, ojalá que esté bien por lo menos. Mm, bien. Ya, ahí están viendo la pantalla entonces. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que hay? Una base de Lista de datos. personas, Claro, ¿verdad? una base Hay, de... hay un, claro, un Excel primero, una base de datos, suerte, ¿verdad? Que tiene, tiene columnas. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 columnas, ¿cierto? Y hacia abajo, 144 filas, ¿verdad? Podría tener muchas más, ¿cierto? Y se convierte entonces en una base de datos. ¿Y qué tipo de información tenemos aquí? ¿Ya? ¿O qué tipos de datos tenemos? Tenemos que los datos, eh, en la primera columna tenemos un IT. ¿Ya? ¿Qué significa IT? El IT, desde el punto de vista computacional, ¿verdad? De sistema, es la identidad de la transacción. O sea, esta fila que está aquí, que corresponde a esta persona, a los datos de esta transacción, tiene el root, ¿verdad? 637 de ese sistema. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso, no? Lo del IT. ¿Cómo no es el root de cada persona el ID? No. Lo que, ¿No? no, lo que sucede es que cada sistema, sea el que sea de computación, para efectos de un control de datos o de transacción, a esa transacción, a ese dato, se... oh, démosle un segundito, por favor. Oye, te llamo de vuelta, mamá, que estoy en clase. ¿Sí? En media hora más te llamo. Ya. Ah, ya, bien. Ya. Chao, chao. Mi viejita, disculpen que está por allá por el Sure y no la he visto hace ya como 4 meses o 5 meses que no la voy a ver. Bueno, eh, ¿dónde? Ah, entonces, el ir para ese sistema en donde se está ingresando el dato o se está ingresando la transacción, para ese sistema, el control de esa transacción o de ese dato está dado por el IT. ¿Te fijas? Entonces, claro, aquí en Chile, ya a nivel nacional, el IT de cada uno de nosotros para saber quiénes somos, dónde estamos, qué sé yo, y separarnos y ver que no somos la misma persona que el que está al lado, ni mucho menos, es el root, ¿cierto? Entonces, el sistema que genera los root en el registro civil tienen otro IT, porque es de ese sistema. ¿Se fijan? Entonces, cuando vamos nosotros a sacar el carnet, generamos una solicitud de sacar el carnet y qué sé yo. Ellos lo ingresan al sistema, pero después el sistema, por ejemplo, el jefe del sistema o del registro civil de alguna oficina, le va a pedir al sistema, entre el día de hoy y en el día de ayer, ¿cuántas solicitudes de carnet tenemos? Y el sistema le va a decir, se va a ir al IT primero y las va a contar. ¿Sí? Y ahí va a tener, van a tener entonces que el IT se refiere
desde el punto de vista de sistema o de computación, a la identidad del dato que se está ingresando o de la transacción que se está ingresando. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un asiento contable en el ERP, no sé, estoy pagando una factura, ¿cierto? En el asiento al sistema le voy a pedir un comprobante, ¿ya? Y por decir voy en el comprobante 120, entonces internamente el sistema le va a asignar un IT. Y eso es un código, que puede ser en número y letras, puede ser en letras y número, como sea. El IT es entonces la identidad de cada registro en un sistema computacional, ¿cierto? Bien, ¿Esto se da automáticamente entonces? sí, sí, y correlativo. ¿Ah? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si va en 1.101.000, 1.102.000, 1.103.000, 1.104.000. ¿Te fijas? Exactamente. ¿Ya? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos información relativa al apellido. Ah, se trata entonces de personas. Apellido materno y paterno. Y acá el nombre. ¿Ya? Tenemos direcciones, o sea, ya tenemos un grupo, sabemos que hay personas y que hay direcciones. ¿Qué más tenemos? Mira, hay comunas de residencia, ¿sí? ¿Ya? Tenemos región de residencia, tenemos etnia. Mira, aquí hay una persona que es de la etnia Aymara, ¿se fijan? Después tenemos posee discapacidad. Hay algunos que sí y otros que no, ¿ya? Tenemos un grupo comunal aquí, ¿ya? ¿Cómo se clasifica la comuna en donde vive? Si de menor a mayor, quiere decir que del uno, o sea, las comunas que son más ricas en términos de ingresos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, la 5 es una comuna que no tiene buenos ingresos desde el punto de vista de la clasificación comunal. Ah, tenemos áreas de trabajo, tenemos cargos, tenemos años de antigüedad, modalidades de contrato, ya tenemos distancia, pero distancia, ¿eh? Tenemos porcentajes de asignaciones, tenemos puntajes, tenemos ranking, tipos de estudios, nombre de las instituciones, de estudios también, programas de estudio, tenemos la modalidad también, si es presencial, semipresencial, virtual ahí, ¿se fija? Tenemos ingresos anuales, tenemos años de estudio, ¿se fija? Entonces toda esta información, así tal cual como está en las bases de datos, que es lo que entrega generalmente los sistemas que están trabajando en, en los distintos organizaciones, empresas, en todos estos lugares nos vamos a encontrar con ERP, por ejemplo, que son todos los sistemas que están relacionados con el área de las finanzas, ¿verdad? El control y la gestión. Hay otras instituciones que tienen solo sistemas de comercialización, ¿verdad? Hay otras que tienen sistemas de ingresos de datos, como todas las áreas del servicio público, ¿verdad? Que son como más bien específicas. Y también cuando uno saca información, aparecen los Excel de esta forma, ¿sí? Entonces, así como está, no podemos sacar mucha información, pues no podemos deducir mucho, sabemos lo que hay nomás, sabemos el dato, ¿cierto? Y bueno, para que esta base de datos se transforme en información, nosotros tenemos que trabajar en ella. Y para eso tenemos una herramienta que sirve como para poder formar información, agrupar información y poder, a través de los criterios de esta herramienta, poder sacar información que nos pueda ser útil, ¿cierto? Bueno, para ello
para ello, lo primero que vamos a partir, porque esta primera semana vamos a hablar, como les dije recién, vamos a trabajar en darle un diseño a la base de datos para poder tener una mejor área de trabajo, y luego vamos a trabajar en las tablas dinámicas haciendo información de acá, de esta base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos Excel, en este caso, tiene las herramientas necesarias para poder trabajar el formato, ¿ya? Para eso, nosotros vamos a ir a las herramientas de el inicio y vamos a buscar aquí. La fuente, no, ¿verdad? La alineación, tampoco. Los números, todavía no. ¿Ah? El formato condicional, no, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Qué significa? Marca las tendencias. No, no me sirve entonces. Y dar formato como tabla o estilos de la celda. ¿Cuál de las dos o de las tres podríamos trabajar según lo que aparece ahí, por ejemplo? ¿Para qué sirve esa herramienta que les estoy mostrando? ¿La aprecian, verdad? Sí se ve, pero no sé para qué sirve. Pero ¿alcanzas a leer, Carola, o no? Sí, Ay, sí. espérame, que se corrió el cursor, ¿verdad? Dice formato condicional, Marca marca. fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usados, barras, colores e iconos, para ¿Ya? resaltar visualmente valores importantes. Claro, entonces, ¿nos sirve eso para lo que queremos hacer? No mucho, ¿verdad? Porque en el fondo queremos dar formato a la tabla. Y acá, esta herramienta se nos sirve, ¿o no? Entonces, Sí, eso puede ser. sí, pues, ¿verdad? Pero una receta, cuando ustedes tengan tiempo y estén trabajando ya con un poco más de uniformidad, digamos, en los temas ya de contabilidad, o sea, cuando estén afuera del instituto, trabajando ya, siempre vayan mirando, ¿y esto para qué es lo que es? Y pinchen, ¿qué es lo que hay? Vean las cosas que hay ahí para ver si eh, en una de esas, de esta forma, digamos, de esta forma uno va aprendiendo también, ¿ya? Ir como anticipándose. Entonces, por ejemplo, si yo pincho esta otra, que me parece que aquí esta cuestión es como el formato que tiene también Word para poder asignarle un texto, donde dice normal, bueno, encabezado, énfasis. Ah, ¿Se fijan o no? Entonces son algunas herramientas muy parecidas a las otras que están tanto en Word que también están en Excel. Entonces, juntando lo que sabemos de Word y juntando lo que sabemos de Excel, podemos potenciar los aprendizajes que nos faltan tanto en Word como en Excel. ¿Se fijan? Van haciendo ahí una suerte de match y van viendo, o sea, si está en Excel aquí, en Word también debiera estar. ¿Te fijas? Entonces ahí van haciendo match y van agrandando este espacio de conocimiento de las herramientas de Excel y de Word y de las demás, pues PPT y todo eso, que tienen la misma, el mismo menú de herramientas. ¿Sí? ¿Se han fijado, no? El Word, ¿cuántas herramientas igual al Excel tiene? Hasta los datos, hasta revisar, es igual que el Word. Y ya después aquí empiezan a cambiar, pues porque el Word tiene control de datos para enviar el correo,
para darle formato para dar formato a la escritura con columna, etcétera, etcétera. Y ahí ya se pone más específica la herramienta para la escritura, ¿cierto? Y para Excel también, pues de aquí, de los datos, para atrás son todos iguales. ¿Se fijan? Bien, eso como receta adicional. Entonces, yo pulso la formato de la tabla y aquí el cuadro de diálogo me presenta tres criterios, digo, que tenemos un criterio claro, un criterio medio y un criterio oscuro, ¿verdad? Y si yo me posiciono sobre uno de los criterios, ¿qué me dice? Me dice estilo de la tabla claro 10. Y claro, pues estoy en el criterio claro, ¿verdad? Y en la tabla clara 10. Si me voy aquí al medio, por ejemplo ahí, me aparece estilo de tabla medio 6. ¿Ya? Y si me voy al oscuro, también, pues, ¿verdad? Aquí estilo de la tabla oscuro 4, ¿cierto? Entonces, esta cuestión va de acuerdo a los colores. Aquí tenemos un estilo de color claro y simple, ¿verdad? Que no tiene mayores formatos, digamos. Pero aquí empieza a ponerse más sofisticada la cosa, con más colores, ¿verdad? Aquí estamos poniéndole color a qué cosa aquí, a los títulos, ¿verdad? Y para efectos de esta base de datos, la fila 1, esa, esa debiera ser el título, ¿no? Sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Claro, tenemos título y tenemos cuerpo, áreas de trabajo, datos, ¿cierto? Más abajo. Entonces, claro, me voy al formato de la tabla y digo, pero mira, quiero... Y voy visualizando, pulso eso y me da la tabla. Pero aquí yo cometí un error. ¿Qué error cometí aquí? ¿Qué error creen ustedes que he cometido? Tenía que haber seleccionado toda la tabla, ¿verdad? Todos los datos, ¿cierto? Porque si no, el sistema va a trabajar en la celda en donde está el cursor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado eso más de alguna vez o no? Sí. Sí, pues bueno. Entonces, claro, hay que seleccionar los datos en donde yo efectivamente quiero trabajar. Pulso entonces, me voy ahora y me sigue pasando lo mismo. Entonces ese formato de la tabla, ¿me sirve o no me sirve? No. Y si yo voy a otro formato, por ejemplo, a uno más que tiene más elementos, ¿verdad? Ahí recién me funciona un poco la cosa, ¿verdad? Y ese estilo, ¿cómo se ve? ¿Qué les parece a ustedes? No me gusta. Sí, ¿no es cierto? Está medio fome, así, no sé. Pues tiene su cuestión ahí. A ver, veamos. Ese. Mira, este tiene solo el título nomás, pero abajo igual están, ¿cierto? No, no se ve bien. Entonces uno puede ir buscando el estilo que más le guste en el fondo de trabajo. ¿Ya? Aquí se parecía al anterior, ¿verdad? Pero ya tiene rayitas, digamos, separando, perdón, contornos que separan la celda de las filas y de las columnas respectivamente, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, digamos, o hacia la izquierda y a la derecha, ¿sí? Eh,
tenemos otro tipo de estilo acá. ¿Se fijan? Además de tener los contornos bien pronunciados, tiene un fondo, ¿ya? En donde también hay colores. Logran apreciar el color, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora nos bastaría como escoger un color que nos guste, ¿verdad? Ah, ¿qué pasa con lo oscuro? ¿Ya? ¿Cómo está ahí? ¿Se fijan? Separa ahí los títulos de la tabla, ¿cierto? Los pone en negro con letras blancas y en el cuerpo o en el área de los datos le pone un color amarillo ahí y mantiene el formato de letra negro, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo con ese color. Entonces aquí para efectos visuales debiéramos trabajar con algún formato que sea de estilo medio más o menos, ¿o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? No sé, por ahí, ¿sí? Por ahí es. Entonces aquí tenemos ya recién el formato, el estilo, la forma de poder trabajar en una base de datos, ¿cierto? ¿Por qué debemos trabajar en una base de datos con estilo de tabla y no así como estaban los datos anteriormente? Para efectos de trabajar las tablas dinámicas, eh, la mejor forma de cerciorarse de que los datos, todos los datos que yo voy a trabajar y todas las operaciones que yo eventualmente pueda agregar aquí adicionales para potenciar la información de la tabla dinámica, van a quedar reflejados de mejor manera y se les va a poder dar formato mucho más fácil. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, la tabla, cuando tengamos que hacer la tabla dinámica, tenemos que seleccionar toda esta área, así tal cual como cuando le dimos el formato a la base de datos, y eso significa de que la tabla dinámica lo va a leer sin problemas. O sea, fundamentalmente entonces, trabajar con tabla dinámica es que tenemos que darle siempre formato de tabla a la información o a la base de datos en la cual estemos trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo, nosotros también podemos extraer información aquí, pero que es relativa a la tabla, ¿sí? Pero antes de trabajar con la información de la tabla, les voy a enseñar algunos trucos para que puedan trabajar de manera más rápida, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Generalmente una de las herramientas que más ocupamos nosotros somos el ancho de la celda y el alto de la celda, ¿cierto? ¿Y esas dónde las encontramos? ¿En qué parte? ¿A dónde voy para trabajar el ancho y el alto de la celda? ¿A dónde debiera ir? Giselle, ¿a dónde voy? O sea, yo generalmente pongo el cursor en una de las celdas
¿Ya? Y si necesito enancharla, subo a donde hay una cruz, se me pone como en negro, y la subo, y ¿Sí? arriba en las letras pongo el cursor y donde hay una cruz en negrito, aprieto doble clic y se me va abriendo. Yo así ¿Ya? por lo menos lo hago. Ya. Alcanzas a ver, ¿verdad? Sí, Es como lo que tú haces, ¿cierto? sí, Y vas y sueltas y ahí se engancha, sí, ¿verdad? Bien, sí. también sirve, ¿verdad? Yo por lo menos lo hago así. No sé si hay otra forma más para Sí, hacerlo. hay dos formas. Mira, Ya. la forma, esta es la forma rápida, digamos, la forma, ¿se acuerdan que teníamos Sí, dos dos formas? formas. La, Sí. la, la oficial, digamos, la del camino correcto o largo, si tú quieres, y la corta. Pero también hay otro tipo de herramientas que hacen que sea todo más rápido, ¿ya? Y eso va a depender básicamente de la demanda que uno tenga a través de tu vida laboral, por ejemplo, de herramientas que uno va a usar. Y por lo general esas herramientas van aquí arriba. ¿Cómo se llama esta fila del Excel? La primera, que llega hasta aquí nomás. ¿Cómo se llama? ¿Ese es como el menú rápido o me equivoqué? Herramientas de acceso rápido. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, porque por ejemplo, para enanchar la celda, tenemos el camino oficial, digamos, menú del inicio, formato, herramientas de celda, formato, ¿verdad? Y aquí tenemos las dos herramientas que necesitamos, ¿verdad? Que son el alto y el ancho, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, si vamos a la fila de las herramientas rápidas, ¿en dónde están situadas las herramientas que necesito en el acceso rápido? ¿La alcanzan a ver? Sí, sí, En la cuarta posición hay una, ¿verdad? ¿Sí o no? Desde sí. el... Que es el ancho. No, Está el ancho y al revés. a ver, espérame. Si vengo de izquierda a derecha, Largo y ancho. tengo, claro, tengo, en la Largo. cuarta Sí, posición tengo el alto. sí, Y en la quinta posición tengo el ancho. Ancho. el ancho, ¿cierto? Y yo las tengo ahí porque yo estoy siempre usando esa herramienta. ¿Se fijan? Entonces, a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes también vayan agregando arriba las herramientas que uno se va dando cuenta, de repente va usando a cada rato la misma herramienta y tenéis que ir para allá con el botón derecho, que no sé qué, ¿verdad? Camino corto, camino largo. Ah, pero acá están acá arriba. Y uno se acostumbra a trabajar aquí arriba, básicamente, ¿verdad? Entonces lo agregan y me aparece el tiro del display abajo en el cuadro de diálogo del ancho de la columna, ¿cierto? Que es el mismo que aparece cuando yo me voy en el camino largo. ¿No? Ancho de la columna, ¿te fijas? Entonces, tenemos también esa posibilidad de poder poner la, las herramientas que nosotros eventualmente agregamos o usamos, mejor dicho, que tiene mayor demanda. ¿Qué otro tipo de herramientas usamos? ¿Y cuáles, por ejemplo, las herramientas que yo tengo aquí arriba, cuáles son? ¿Las logran apreciar? Después del ancho, o sea, claro, después del alto y ancho de la celda, ¿qué herramienta más ven ahí? Tenemos eliminar columnas, eliminar filas, ¿sí? Insertar columnas e insertar filas en la hoja, ¿cierto? Y también, pues siempre estamos a cada rato, oh, hay que agregar una fila, no, es que hay que sacar la fila, no, es que hay que... Entonces uno va demandando las herramientas de manera constante, entonces, y nosotros las podemos agregar acá, ¿cierto? Ya aquí tengo la selección de celdas visibles. Esta herramienta sirve para considerar todos los datos que van a estar en una celda
cuando yo estoy trabajando con los filtros de tabla. ¿Ya? Y los filtros de tabla son, ¿cuáles son? Los que se pulsan y van buscando información selectiva, ¿verdad? Y la dejan a la vista. Y la que no he pinchado, la oculta. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una suma en una serie que tiene celdas ocultas y las otras están visibles, esta herramienta me sirve para separar y le digo al sistema, sume solo las que están visibles. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Y ahí se van a dar cuenta que a veces la fórmula no les da y es porque el computador o el sistema, digamos, está sumando todo y no discrimina qué celda tiene datos y cuál no. Suma nomás. Con esa herramienta te permite relevar entonces solo las celdas que están visibles. Y ahí tú puedes sumar, restar y ver y todo eso. O sea, de los datos que están. Bien, vamos a ir avanzando un poco y aquí le vamos a dar formato ahora al título, ¿verdad? Porque está medio desordenado aquí, ¿cierto? Aquí los números también. ¿Ah? Ahí también, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar un maquillaje a esta cuestión y lo primero que debiéramos hacer es aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo ordenamos esto? Alfabéticamente. Pero ya están en alfabéticamente hacia abajo. ¿Te fijas? Sino que Sí. al título, no sé, pues lo podemos poner en 2 filas o lo dejamos así o en vertical. ¿Te fijas? El texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a las herramientas del menú inicio, alineación, y yo pulso el box que está aquí al costado, ¿cierto? Y se me va a despegar este cuadro de diálogo que es el formato de celda. Igual que cuando le damos también con el botón derecho o izquierdo del mouse, dependiendo de si es ambidiestro o no. Y por ejemplo, le queremos dar grado. Oh, mira, pongámoslo de manera vertical y le damos OK. ¿Funciona o no? No, ¿verdad? No se ve tan bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se vea bien? A ver. Está muy ancha la columna, pero está bien porque hacia abajo no se sobrepasa, entonces ese ancho está bien. Entonces el título son las palabras. Entonces ajustamos el texto y por ejemplo aquí el sistema intuitivamente pone una fila arriba y otra abajo. ¿Se fijan? Y se ve más ordenado, ¿no? Se ve claro, ahí ya Sí, se ve más ordenado. claro, tenemos apreciaciones. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo con todos, ¿sí? Pero aquí hay un tema. ¿A dónde la vamos a dejar en la celda? O hagamos todo el ejercicio primero con todos los títulos para poder hacer de una pasada rápida. Debemos entonces seleccionar toda la fila que es relativa a los títulos, ¿cierto? Porque estamos trabajando en los títulos, ¿sí? Y ajustamos el texto, ¿cierto? Y ya tenemos entonces, claro, se ve un poco más ordenado. Ahí tenemos el apellido materno. Pero ¿qué nos falta aquí? Mira, aquí no funciona. ¿Ya? Acá tampoco. Y aquí tampoco funcionó. Y por ejemplo, acá está como a la izquierda, acá está el centro, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar, aparte de ajustar, ¿verdad? Como lo hicimos aquí, y aquí, visualmente, nosotros tenemos la herramienta de la alineación. Y tenemos para alinear de manera central, de izquierda y de derecha. Y también tenemos el
alinear la parte inferior, alinear en el medio y alinear en la parte superior. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay entre estas tres herramientas y estas otras tres que están aquí abajo? ¿A qué se refieren? ¿Quién sabe eso? ¿O quién lo puede entender? O sea, yo lo entiendo, profe, las de arriba, que usted las quiere hacia arriba, en el lado correcto, esa de al medio la quiere alineada, pero al medio, y la que está hacia la derecha la quiere alineada, pero al costado de abajo, más hacia abajo, ¿sí? Sí, ¿Podría ser? pero sí, muy bien lo que dijiste, pero lo dijiste en el lenguaje tuyo. Ahora, ¿cómo es en el lenguaje del sistema? ¿Sí? ¿Se entiende, O sea, no? sí, sí, Ya, sí. Bueno, pondría el cursor primero que nada donde está las celdas, el título, y estamos luego ahí, llevaría, ¿cierto? sí, Ya, llevaría el cursor al lado de alineación, ya. con el clic derecho, sí, con el Espérame, clic, espérame. Sí, súper bien, pero espérame. ya, dígame. Déjame apoyarte ahí. Lo vamos a alinear. En alinear quiere decir que vamos a trabajar desde la perspectiva de la fila, ¿sí? Y cuando lo decimos que vamos a centrar, vamos a trabajar en el sentido de la columna. Entonces Ya, tú me dijiste alinear, ¿sí? sí, profe, Ya. ¿A dónde vamos a alinear primero? ¿A la derecha, al centro o a la izquierda? Y el luego, centro. y luego ¿Mm? vamos a alinear en la parte... No, me equivoqué, perdona. Espérate. ¿En dónde vamos a centrar? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha? ¿Y dónde Al, vamos a alinear? Espérame. ya, ¿Superior, o inferior, centro o inferior? Bien, ahí ya, está. ¿Sí? ya, Entonces tú dime. ya, yo alinearía al centro, ¿Ya? ¿Que está ahí? ¿No? mm, Ahí está en el a ver, centro. sí, ¿Ya? centro, ¿Ya? em, arriba, como me dijo, estaba inferior Es que y mal, partiste al revés. al revés. Sí, primero centrar. ¿A dónde Ya, vamos a centrar? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha? el centro. Ahí. ¿Te fijáis? Sí, al centro. Ya. Y después Sí. dijimos la alineación arriba o abajo, o superior o inferior. Yo la dejaría así porque así queda bien. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Se ve bien Sí, ahí? sí, porque si usted sube eso después, yo creo que quedó bien. A mi Mira, parecer, pero si lo hacemos, ¿te fijas? sí, ahí Entonces se nosotros, descuadra todo. claro, se ve como, claro. Pero lo que quiero decir es que igual podemos dejar eh, utilizar todos los sentidos que tiene o todas las ubicaciones que tiene una celda para dejar nuestro dato ahí. ¿Sí? Entonces, claro, ahí hay que ir Sí, trabajando dependiendo, digamos, de generalmente todo esto en el área contable, digamos, en el área de los números y las finanzas en general. En general se les dice, oye, le pusiste arte, ¿ah? Porque son colores, qué sé yo, y toda la cuestión. Pero eso habla bien del profesional, porque se preocupa, digamos, de que la información con la cual se está trabajando, con la información con la cual se está editando y se pretende dar una información, está trabajada con sigilo, está trabajada con su debido detalle, ¿te fijas? Con su debida dedicación. Y eso habla bien, ¿te fijas? Ese es el propósito finalmente. ¿Ya? Y para eso, claro, tenemos todo este tipo de eh, lugares, tenemos colores, ¿verdad? Ahí, ¿cierto? Colores en la letra o en la fuente, ¿verdad? Como dice la herramienta. Tenemos el color en la celda, en el relleno, al fondo, ¿cierto? Pero, claro, ya le habíamos dado el formato de la tabla, ¿cierto?
Entonces estamos tratando de alinear y de centrar y alinear en los títulos. Pero aquí ahora tenemos otro problema, porque resulta que este que está aquí, como dijimos, lo habíamos alineado, ¿verdad? En el centro. Aquí falta centrarlo, ¿verdad? Porque ya está alineado. Y aquí ya está, también está alineado, ¿cierto? ¿Y este qué problema tiene? Aparte de que ya lo centramos y ya lo alineamos, ¿qué problema tiene? Que no está en doble fila, como estas. ¿Se ajustó el texto? ¿Ah? ¿No se ajustó el texto? Sí, sí está ajustado, mira. Ahí. ¿Cómo puedo arreglar el problema aquí? ¿O cuál es el problema primero que nada? ¿Por qué no se puede, si ya ajustamos, porque acá hicimos eso, ¿verdad? Ajustamos el texto, ¿ya? Y quedó alineado como está acá. Pero ¿y aquí por qué pasa eso? Oh, y ahí funciona, y acá no funciona. ¿Por qué pasa eso? O más o menos, ¿cuál es el problema? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Tendrá que ver con el ancho de la celda o con el El alto? ancho, sí, yo creo que ahí tiene ancho, entonces no necesita ajustarse, no tiene espacio. ¿Ya? Pero yo lo quiero ajustar igual, ¿sí? Para que tenga este mismo criterio aquí, por ejemplo, ¿cierto? Mira, ¿qué diferencia hay entre este y este que se ve, ¿cierto? Y este es que aquí, para que nos dé el ancho, digamos, de la celda y pueda entonces el texto ajustarse, como le estamos dando con la herramienta de ajustar el texto, entonces le doy el espacio necesario. Y ese espacio lo compenso porque como se trata del ancho de la celda, pero no la voy a angostar, ¿verdad? No la voy a dejar más angosta, porque si la dejo más angosta se me va a perder información de las direcciones más abajo, ¿verdad? Que hay algunas que sobrepasan ese largo ya que tiene. Entonces, le doy el espacio que necesito en la frase, ¿verdad? O en las palabras, y las separo en la fila, digamos, en donde emitimos los datos en una celda. Y le damos Enter, y ahí apareció doble. ¿Se fijan? Y así uno puede ir trabajando y va manejando, digamos, los anchos y altos, ¿verdad? Porque miren, pues aquí la dirección llega casi justo al final, entonces no llega hasta ahí, pero igual la alcanzo a leer. Si yo trabajo el ancho y lo disminuyo, ya se me pierde más información. Entonces, claro, a veces mantengo el ancho, ¿verdad? Adecuado y logro igual mantener el formato de las columnas anteriores en relación a los títulos, ¿verdad? Y aquí, lo mismo. ¿Qué nos pasa aquí? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué debiéramos hacer? Debiéramos separar esa y ya la tenemos, ¿verdad? Y ahora lo centramos y lo alineamos. Y está alineado, ¿verdad? Y está entonces ahí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos trabajando para dejar todos nuestros títulos, nuestra forma de mostrar la información más coherente, ¿verdad? Con respecto a la información o la tabla, digamos, que ya estaba en bruto, pero ahora ya está, le estamos dando contexto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo estaba? Parecía como una sábana árida de datos, ¿cierto? Y ahora no, pues ahora ya tiene colores, ¿verdad? Tiene textos, tiene formatos, ¿ya? Aquí aparecen tres filas, ¿ya? Aquí tenemos un problema porque estamos trabajando como de a dos filas y aquí hay tres. ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Le sacamos el ajuste o no? Veamos qué pasa. Chuta, no nos sirve.
Ya ajustamos de nuevo. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Con qué tipo de herramienta podemos solucionar? Con el ancho, ¿cierto? Y como yo lo tengo en acceso de herramienta rápida, me voy, ¿cierto? Y voy aquí a trabajar, por ejemplo, le voy a decir, porque tiene 13,29 milímetros de ancho. Y de acuerdo a lo que necesito, es que ese ancho tiene que aumentar. Entonces le puedo dar 15 y voy a ver qué es lo que pasa con 15. Le doy Enter y no me soluciona el problema, ¿verdad? Chuta, tiene que ser un poquito más ancho. Aquí la Gisela habría dicho, no, yo me voy a la columna, al vértice de la columna, selecciono y lo abro. Y lo voy dejando así. Y ahí ya tenemos, ¿verdad? Dos filas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos avanzando. Aquí también. Aquí también, ¿verdad? Problemas de ancho. Bueno, démosle más ancho, 15. Y ya tenemos que nos quedó en una sola línea. Ya, pues dejemos el porcentaje arriba y la asignación abajo. ¿Cierto? Y ahí está, entonces, el porcentaje arriba y la asignación abajo. Puntaje final, también. Aquí vamos a darle un poco más de ancho, se ve medio junto, y dividamos en 13, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí también va a ser un problema de ancho, y ya estamos entonces dándole una cierta uniformidad a nuestra base de datos. Y como les dije en un principio, cuando se elaboran estas, y hay arte, digamos, en los datos, sobre todo en Excel, quiere decir que habla bien del profesional que trabaja de esta forma, porque tiene una diferencia en que lo que está trabajando o lo que se está insinuando ya tiene un debido cuidado y tiene un debido proceso, digamos, de hacerse entender con lo que se está haciendo, ¿ya? Y de rigurosidad y eh, y de empatía con las personas que está trabajando, ¿verdad? Aquí también le vamos a dar ancho, 15, y luego también aquí, no, está bien, tiene mucho, 15, ¿cierto? Y solo lo voy a... ¿Se fijan o no? Entonces ya va tomando forma nuestra base, ¿ya? Y ya sabemos que tiene un título, ¿cierto? ¿Sí? Pero ahora yo quiero trabajar, por ejemplo, el alto de la fila, lo encuentro muy bajo, digamos. Me gustaría que quedara más alto en el sector de trabajo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo ahí? Y quedar alto a la fila, Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué debiera hacer? irse a su Seleccionar menú, claro, seleccionar. primero, ¿verdad? Porque estamos hablando de toda la tabla, ¿cierto? O podría seleccionar una porque quiero que solo esa nomás quede ancha y las demás tengan el mismo tamaño, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces hay que entender bien lo que se quiere para poder darle respuesta como solución al trabajo, ¿sí? Entonces aquí me dice, le voy a poner 15, a ver qué... Chuta, no, me faltó, ¿verdad? Entonces me devuelvo y voy de nuevo y... No, me equivoqué, ese es el ancho. Cancelo y ahí sí, alto de la fila y le vamos a dar 19, a ver cómo se ve. Ah, perfecto, ahí se ve mejor, ¿verdad? Tiene un poco más de visión, no están, los datos no están muy juntos, ¿verdad? Y aquí los datos
¿En dónde están situados dentro de la celda? Por ejemplo, en ese caso, en la celda E6, el dato, ¿en dónde está? ¿Está en qué parte de la centralización está? ¿Y en qué parte de la alineación? ¿Alcanzan a ver o no? Está a la izquierda y está al medio, ¿cierto? Y aquí también tenemos la opción de seleccionar toda la tabla y trabajar con los datos de cada uno de los que componen la base de datos de esta tabla, ¿verdad? Y los podemos dejar todos al centro, todos abajo, o todos arriba, todos a la izquierda, en el centro, abajo. ¿Se aprecia o no cómo se mueve? A la izquierda, Sí. ¿cierto? Al centro y arriba. ¿Sí? Entonces los vamos a dejar como estaban al centro y a la izquierda, ¿verdad? Dado de que el título ya está al centro y alineado también en el centro. Entonces acá dejémoslos a la izquierda y alineados en el centro. ¿Se fijan? Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, para efectos después de trabajar en nuestra base de datos, tenemos un problema porque la base de datos considera solo la información que hay en la celda, ¿cierto? Y aquí en la celda, en 3 celdas distintas, tenemos el nombre de la persona. Entonces, ¿qué debiéramos hacer aquí? Debiéramos dejar el apellido paterno, el apellido materno y los nombres en una sola fila. Perdón, en una sola celda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que debiéramos hacer entonces? Quiero dejar el apellido materno, el apellido, perdón, el apellido paterno, el apellido materno y el nombre en una sola fila. ¿Qué debiéramos hacer? Como esto, ¿verdad? Pero aquí nos faltan los nombres y no los tenemos, ¿cierto? Y tampoco están ocultos, ¿sí? Ahí se ocultó, ¿verdad? Mostramos. Y no tenemos los nombres. Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Sí? Se repiten los apellidos. Repiten los apellidos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí hubo un error de diseño de la base de datos que bajamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué hacemos? Tendríamos que darle nombre a todos los demás y ¿es relevante el nombre? No, ¿verdad? Entonces vamos a juntar solo el apellido porque tenemos la información de los apellidos paternos y el apellido materno y los queremos dejar en una sola fila como está aquí. ¿Sí? Voy a seleccionar esto porque lo voy a hacer de nuevo, lo voy a repetir este ejercicio. ¿Sí? Para poder mostrarles cómo se puede hacer. Voy a suponer que no tengo,
¿verdad? Los apellidos paterno y materno los quiero ver juntos, ¿verdad? Porque cuando esté trabajando en la tabla dinámica, cuando yo lleve este dato a la tabla dinámica, me va a aparecer solo el primer apellido, que es el paterno, y se va a perder ese apellido. Entonces yo necesito dejarlo en una sola celda los dos apellidos. Y habría sido ideal haber dejado el nombre, pero como no lo tenemos, vamos a hacer el trabajo entonces de dejar solo los apellidos juntos. ¿Ya? Para efectos de que en las bases de datos, si aparece el nombre o aparece una fila más, ya vamos a saber cómo se hace para agrupar todo lo que está en diferentes filas o en distintas celdas en una sola. ¿Sí? Bien, para eso, ¿qué hacemos? Primero, nos falta, ¿qué cosa? El espacio, ¿verdad? ¿Y qué tipo de espacio nos falta? Si lo miramos desde la vertical, entonces, ¿qué tipo de espacio tenemos que agregar aquí? ¿Una fila? ¿O una columna? ¿Qué agregamos, chicos? ¿Una fila? La fila, dijo la Carola, ¿cierto? Y si yo me voy al acceso rápido, ¿verdad? Agrego una fila y me agregó una fila. ¿Es la herramienta que necesitamos? Equivoqué, una columna. Columna. Ah, Una columna. muy Me bien. confundo con eso. Me devolvemos. No, no importa. No importa. Hay que equivocarse para poder entender. ¿Te fijas? Sí, eso que quisiera decir. Listo. Y agregamos entonces una columna. ¿Ya? Porque si de repente no entendemos bien para qué sirve la herramienta, tampoco nos va a ayudar mucho cuando estemos trabajando también en nuestros Excel o en nuestras hojas de trabajo, ¿te fijas? Entonces, si yo me equivoco, ¿cachai? Ahora ya a la Carola no se le va a olvidar que esto que está aquí es fila y que tiene que ver con la horizontal, siempre, ¿se fijan? Y las columnas con la vertical, orientación, ¿sí? Bien, entonces acá Sí. arriba, ¿se fijan? Ya, chuta, ¿qué nos falta aquí? Chuta, el sistema nos tiró columna 1. Entonces tenemos que poner ahora, vamos a poner, ¿qué título debiéramos llevar si vamos a poner los dos apellidos abajo? Apellidos paterno y materno. Claro, ¿verdad? Partí mal. ¿Sí o no? En mayúscula. Exacto, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado con el tema de las mayúsculas. Ah, sobre todo cuando vayan a activar el usuario del de Fontana. ¿Sí? ¿Alguno ya lo activó ya o no? Sí, Sí. yo ya lo Sí. activé. Sí, sí. Ya, y no fue difícil, ¿verdad? No, Había que No, ver pues bien está el video. Claro, había que El ver bien video. el video, ¿verdad? Y si miran el video de manera completa, ¿verdad? No debieran tener más problemas en ahora en adelante, ¿ya? Bueno, en el día los chicos que están en el primer nivel, todos complicados, porque claro, no ven el video o no leen las cosas. ¿Se fijan o no? Entonces, claro, ustedes ya llevan un año en el cuerpo de estudiar, entonces eso hace de que sean pulcros al momento de trabajar. Bien, entonces, apellidos, ahí está bien, ¿o no? ¿O no? Agreguémosle apellidos paterno guión materno. ¿Sí? ¿Cómo se ve ahí? Chuta, aquí esta cuestión me está inventando herramientas aquí. ¿Ya? Le vamos a dar el ancho entonces para que queden dos filas y vamos a utilizar el método rápido, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?
¿Sí? No se ve muy bien, pues me quedo aquí, entonces, bueno, lo ajustamos de acá. Y ahí dejamos apellidos maternos. ¿Se fijan? Voy a sacar ese box que está aquí. Ahí sí. ¿Cierto? Y ahora viene ¿cómo juntamos entonces el apellido Abayay y el apellido Tapia en esta fila? Lo tomo y lo copio y lo pego ahí y después este y lo pego ahí. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el sistema tiene una fórmula para hacerlo, ¿verdad? Entonces, dejamos el cursor en la barra de fórmulas, ¿verdad? Y como todas las fórmulas vamos a agregar el igual, ¿cierto? Y para trabajar en lo que queremos hacer, vamos a agregar la palabra concatenar. Eso significa juntar, ¿sí? Y lo vamos a escribir concatenar, ¿sí? Y si ustedes aprecian aquí que en la sintaxis aparece el detalle, igual como cuando estábamos haciendo la fórmula de la suma, ¿verdad? Y que tenemos que separar, ¿verdad?, entre una celda y la otra para que la fórmula considere el valor que va a calcular, ¿verdad? Para efectos de juntar esto también, pues, hace la misma sintaxis. Entonces nos va mostrando en color azul, por ejemplo, el principio inicial de la fórmula, porque yo le podía haber puesto sumar, o le podía haber puesto restar, o le podía haber puesto, en fin, el promedio, y vaya entonces a la serie, ¿cierto? Bueno, para los efectos de copiar y pegar también. Entonces, abrimos el paréntesis y de nuevo aparece en la sintaxis texto 1, punto y coma, texto 2, punto y coma. ¿Sí? Algo muy parecido cuando estamos haciendo la fórmula de las sumas, ¿verdad? Y bueno, vamos a buscar el texto 1, ahí, ¿ya? ¿Y qué más nos dice? Que, Punto y coma. sí, pues, que le agreguemos el punto y coma y luego vayamos a buscar el apellido materno. Le damos Enter. ¿Y qué pasa ahí? Lo juntó, ¿no? Sí, pues, funcionó, ¿verdad? Abayay Sí. Tapia. Pero hay un pequeño problema aquí. ¿Cuál? No lo Está separó todo junto. juntos. Está todo junto, ¿verdad? Cierto. Pero se puede arreglar. Nos devolvemos entonces y repetimos la primera parte de la fórmula. Concatenar, abrimos paréntesis, vamos a buscar el texto, ¿sí? Le damos punto y coma, y aquí esta fórmula es que debemos abrir comilla, ¿cierto? Porque estoy ingresando un nuevo diálogo. Aquí puedo escribir, puedo hacer cualquier cosa y me va a aparecer en la celda. Entonces lo que yo necesito es espacio y le puedo dar dos espacios. 1, 2, cierro la comilla, ¿cierto? Cierro la comilla, cierro entonces esa parte, ese texto, punto y coma, ¿cierto? Y me voy ahora a buscar el otro apellido. ¿Ah? Y cerramos la fórmula y ahí tenemos el espacio que necesitábamos. ¿Se fijan o no? ¿Sí? Ahora yo aquí podría agregar, no sé, Profe, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Giselle. no, es que lo perdí. Lo Ah, estoy ya, ya. perdiendo. No, no me No, pides. No, no estoy aquí. Lo voy a repetir porque visualmente lo viste, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que vean el efecto, lo voy a volver a hacer de nuevo.
¿ya? Pero no le vamos a agregar espacio. ¿Qué le podemos agregar? Agreguémosle el I, así como esa I que está en Profe, ¿sí? aló, Sí, te profe. escucho. Sí, te escucho. Sabe que no vi bien porque perdí la señal. Pero no te Se me preocupes fue la por... señal. Sí, Ah, ya. pero no te Ah, ¿verdad? Lo preocupes. está grabando. Sí, ya, así que tranqui. Ya, Sí, va a ya, estar ahí, ¿ya? ya. Pero aquí vamos a poner, por ejemplo, cuando en la firma de los abogados, qué sé yo, o de los bufetes contables, le ponen Abayay y Tapia. Hagamos eso. Entonces, ponemos concatenar, abrimos el paréntesis, ¿cierto? Voy a buscar el primer texto, punto y coma, levanto comillas, le doy un espacio y le agrego el I, cierro el espacio del diálogo, punto y coma, y voy a buscar el apellido, entonces el segundo apellido. Cierro la fórmula y me aparece Abayay y Tapia ahora. ¿Se fijan? Aburto y Barriga. ¿Cierto? Y así, entonces puedo trabajar agregando datos aquí. ¿Sí? Bien. Hay otra fórmula que nosotros podemos utilizar. Tiene que ver con que en el Excel a veces es difícil llevar alguna palabra o alguna frase o lo que sea, o una letra también, llevarla a minúscula cuando está escrita con mayúscula y viceversa. Entonces, ¿existirá una fórmula para eso? Sí, ¿no es cierto? Y en el estricto rigor, suponiendo que esta fila que está aquí la necesitamos llevar a minúscula, ¿cierto? Porque el formato del sistema no nos permite importar la información del Excel porque esta columna tiene que ir en minúscula, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Algo muy parecido a esto. Agregamos una fila, ¿verdad? Porque voy a poner en minúscula todas las comunas que están en la base de datos, ¿sí? ¿Qué hacemos, Carola? ¿Qué agregamos? Ay, no Una, sé, profe. una columna, pues. Agregamos la columna, ¿cierto? Y aquí ponemos entonces residencia, ¿sí? Pero ahora la vamos a poner en minúscula, ¿cierto? Porque el sistema no nos permite ingresar la columna con mayúscula. ¿Ah? Hay sistemas que pasa a veces eso, o en el formato de los números. No permite pasar coma, sino que puntos. Y también lo vamos a ver. Abrimos. ¿Y qué agregamos aquí? Agregamos la frase que necesitamos trabajar. En este caso es minúscula, ¿verdad? Y vamos buscando. ¿Y a dónde está? Ahí. Ay, le di enter. Me equivoqué. La escribimos entonces. Y ahí está de nuevo la sintaxis, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula, ¿verdad? Porque el sistema nos requería. ¿Y dónde? El texto. Voy a buscar el texto. Cierro. Y resulta que ahí tengo el cambio, digamos, de minúscula a mayúscula, ¿verdad?
se han fijado que en el Excel este tema de las mayúsculas y minúsculas, no, en el menú del inicio, en las herramientas de la anidación, de la fuente o de número, no existe la herramienta minúscula y mayúscula. No es igual que el Word. En el Word está aquí, ¿verdad? Están las herramientas de la fuente. ¿Sí? Pero aquí no. Pero ¿se puede arreglar? Sí, a través de la fórmula. Y viceversa, también, ¿cierto? A estas minúsculas, si las bases de datos están en minúsculas y el sistema requiere de poner mayúsculas en las celdas con textos, entonces también buscamos la fórmula que indique mayúscula. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos encontrando? Aquí, pues. Siempre tenemos que ir viendo qué es lo que necesitamos. Por eso es importante estar bien orientado, ¿verdad? Y mayúscula, ¿verdad? Y ahí está. Y ahora viceversa, porque se convierte una cadena de texto en letras mayúsculas, ¿cierto? En este caso no nos va a servir porque ya está con mayúscula. Entonces nos vamos a quedar con minúscula para efectos de mostrar la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Vamos a buscar la palabra y cerramos el diálogo. Y ya tenemos entonces que aquí vamos a poner el ejercicio mejor. Vamos a poner que juntamos con minúscula también para separarlo del título, para que se entienda el trabajo que hicimos, ¿verdad? Vamos a poner, juntamos los apellidos, ¿sí? Y lo voy a dejar en negro para que ustedes cuando estén viendo Escribió mal apellido. el pedido, Escribió mal apellidos. es que no está escrito apellido, está escrito apellidos. Muy bien. Ahí. ¿Cierto? Y acá vamos a poner minúscula. ¿Sí? Y ustedes van a ir entendiendo ya de mejor manera el ejercicio, ¿verdad? Y luego se van a la fórmula, o se ve la fórmula aquí, en la barra de la fórmula, y efectivamente usamos la herramienta minúscula, ¿verdad? Y acá usamos la herramienta concatenar. ¿Sí? Bien. Vamos ahora, para ir cerrando, vamos a trabajar aquí otra de las herramientas que normalmente nosotros utilizamos mucho en nuestro diario vivir, que es el filtro, ¿verdad? Yo creo que aquí ya la mayoría lo conoce. Filtro, ¿cierto? Me voy al menú de datos, ordenar y filtrar, y me voy aquí al filtro, ¿cierto? ¿Y para qué sirve esta herramienta? Sirve para discriminar en la tabla información. ¿Qué significa discriminar? Dejar una y ocultar la otra, la que no queremos ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar aquí, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos las comunas, o mejor dicho, la región. Quiero ver todas las personas de una región determinada, entonces por lo tanto utilizo el filtro, ¿verdad? Y quiero ver todas las personas que están en la región metropolitana. ¿Cuántas corresponden? A todas estas, ¿cierto? Todas estas personas están situadas en la región metropolitana. Pero a su vez, quiero discriminar por región, o sea, por comuna. ¿Ya? Y saco la comuna y quiero ver la comuna de Estación Central, que está aquí, ¿cierto? Y la filtro. Y tenemos ahí el dato que necesitamos ver, que es relativo a esta transacción y a esa persona, digamos. Y así quiero ver, por ejemplo, si en la región metropolitana tenemos
tenemos etnia, por ejemplo. Y efectivamente hay etnia en la región metropolitana y vamos a ver la Aymara, por ejemplo. Ah, perfecto. Entonces sí hay información aquí y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas que están situadas en la región metropolitana y que son de la etnia Aymara. Pero además tenemos que hay discapacidad. Sí, finalmente hay una persona que es de la región metropolitana, que vive en la comuna de Los Prados, que es de la etnia Aymara y que además posee discapacidad. ¿Cierto? Entonces yo con esta información, así tal cual como está, la puedo imprimir y mostrar. Sí, ¿verdad? La podría ajustar, ¿verdad? Y tendría que hacer muchas cosas para poder mostrar que efectivamente en la región metropolitana hay personas de las distintas comunas, en este caso de Los Prados, que es de una etnia aymara, de pueblo originario, y que además posee discapacidad, ¿verdad? Entonces, este formato horizontal no me es muy conveniente para efectos de mostrar esta información. Entonces, para eso utilizo entonces la herramienta tabla dinámica. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Supongo que ustedes ya podrán ahora trabajar en sus casas tal cual como lo hicimos en la evaluación 1 y la 2, ¿verdad? Hay que abrir el Excel, poner el nombre, nombrarlo, ¿verdad? Y guardar los datos que ya estamos trabajando y ir agregando estilos de tabla, ir trabajando el concatenar, ir trabajando la tabla directo, podrían convertir todas las columnas, o sea, todas las celdas que son de texto las podrían poner todas en minúscula, por ejemplo, como tarea, ¿sí? Para la próxima clase, etcétera, etcétera. Vayan jugando, vayan trabajando. La base de datos está disponible en el aula virtual. Así es que la bajan, la nombran con sus nombres, ¿verdad? El trabajo número 3 o evaluación número 3, ¿verdad? Y luego la van trabajando y cuando tengan que subirla como evaluación la subimos, ¿cierto? Trabajamos con esa misma tabla que usted Sí. los mostró, ¿cierto? Sí, Ya. claro, está arriba. Ah, ya. ¿Ya? Así que, bueno, voy a dejar de grabar.